¿Qué tal amigos? Les saluda su conductor científico Osvaldo Andrés Herrera Cabero para presentar el programa que todos estábamos esperando, que se llama Salud Dándote, o sea, saludándote o salud dándote. Es un placer poder saludarlos a todos ustedes desde este medio de comunicación. Estamos hoy día con el tema aberraciones sexuales. Vamos a definir qué es una aberración. Viene de una palabra latina aberrare, que dice desviarse, lejos, errante, andar errante. Otros lo definen como acto o conducta depravados, perversos, o que se apartan de lo aceptado como lícito. Otros lo definen como grave error del entendimiento. También como desviación del pensamiento o comportamiento racional. Básicamente significa errar, cometer, equivocarse o específicamente tener ideas fijas que no son las verdaderas. La conducta aberrada sería una conducta equivocada y no apoyada por la razón o la mayoría de seres pensantes. La aberración se opone a la cordura, que sería lo contrario. Actualmente estamos pasando por una serie de ilícitos, sobre todo en los transportes urbanos, llámese metro, metropolitano, el tren eléctrico, etcétera, donde se ha detectado malas conductas de algunas personas que tienen cierto grado de aberraciones sexuales. La sexualidad alcanza niveles de anormalidad o desviación cuando presenta una rigidez en su deseo, expresión o satisfacción. Esto puede verse apreciado bajo la orientación sexual dirigida a objetos determinados y característicos, como los objetos animados o animales, o bien a una situación particular de relación sexual atípica con otros de su propia especie o diferente especie. ¿Qué son las parafilias, por ejemplo? Las parafilias es un tipo de aberración con conductas sexuales recurrentes e intensamente asociadas a fantasías sexuales excitantes o a poderosos deseos sexuales contenidos. Las parafilias implican lo siguiente: por ejemplo, el uso de objetos no humanos, el sufrimiento o la humillación de sí mismo o de la pareja, que está dentro de lo que podemos llamar el sadomasoquismo, las personas que no otorgan su consentimiento para ser utilizadas sexualmente. Para algunos individuos, estas fantasías parafílicas son obligatorias para obtener la estimulación sexual y tienen que ir incluidas en sus actividades sexuales, digamos, normales, con su pareja. Entonces, recurren a recuerdos de haber hecho alguna de estas travesuras sexuales fuera de lo común. Para otros, las preferencias parafílicas ocurren esporádicamente cuando en otros momentos pueden actuar normalmente. Las actividades parafílicas pueden llegar a ser traumática o añadida, o también dañina para la pareja que no otorga su consentimiento, como por ejemplo el sadismo sexual y la pedofilia. La conducta parafílica también puede tener consecuencias para el que la practica. Por ejemplo, en algunas ocasiones, estas personas se mutilan utilizando la conducta, digamos, o encarcelamiento propio, voluntario dentro de su habitación, de su casa, ¿no? Y procesadas legalmente por una actividad, digamos, casi legal, ¿no? ¿Existen muchas personas disfrazados de buena gente en la sociedad? Sí, señores, existen. Aparentemente son inofensivos, pero las personas catalogadas con trastornos sexuales pueden llevar diferentes estilos de vida aparentemente normal. Hay casos en que estos individuos llevan una vida social activa que no permite sospechar de trastornos íntimos como en otras patologías de este tipo de clasificaciones. Por el contrario, otros se aíslan en sus fantasías y comportamientos, con graves repercusiones sobre su rendimiento laboral, estudiantil o su vida conyugal o social. Simplemente compran, roban y coleccionan material pornográfico, prendas, películas referidas a su trastorno, y eso les basta como toda una vida sexual. Así, la repercusión social del trastorno parafílico asociado a la locura es variable. Hemos visto que en la televisión
a través de la televisión, perdón, de que se han detenido personas que les gusta filmar a menores de edad, esos son los pedófilos, ¿no? Otros que les gusta filmar bajo las faldas de las señoritas o señoras para apreciar después la ropa interior, y prácticamente es una especie de masturbación. Tipos de parafilias como el exhibicionismo también es otro tipo, ¿no? El voyerismo, es decir, el curioso, el que le gusta mirar, y el sadomasoquismo, aquellas personas que bien pueden abusar de su pareja o que su pareja abuse de esa persona para uno u otro sexo, ¿no? Y pueden llevar a situaciones que violan la ley y generalmente sus portadores terminan encarcelados o siendo procesados, si es que se les descubre, lógicamente. Por otra parte, sufren un deterioro social progresivo o temporario, llevándolos incluso a llevar una vida doble, la vida privada y la vida pública, sin que esto signifique que sea una persona, como se dice, bipersonal. La mitad de las parafílicas están casados, ellos. Muchos tratan de imponer a sus mujeres sus fantasías o conductas, lo cual conlleva a un peligro de vida o lesiones, en caso de sadomasoquismo o delitos como el caso de la pedofilia, que debemos nosotros remarcar que no estamos absolutamente de acuerdo con ninguna de estas parafilias. Hay parejas de parafílicos que llegan a otra transacción de vida muy pintoresca y peculiar. Por ejemplo, el trío que le llaman, ¿no? En otros casos se divorcian con frecuencia y se vuelven a casar buscando comprensión, entre comillas. No me estoy refiriendo a las personas que se casan por amor, sino a aquellas personas parafílicas que se casan para conseguir sus propósitos parafílicos. Aspectos importantes de la parafilia es que la frecuencia bajo la cual cometen sus atrocidades es difícil de establecer socialmente hablando, ¿ya? Por ejemplo, los parafílicos no suelen consultar su trastorno sino por sentimientos de culpa, depresión o vergüenza con intentos de autoeliminación, tienen cierta tendencia al suicidio, ¿no? Disfunciones sexuales, es decir, falta de excitación normal frente a su pareja, eso se llama una disfunción sexual. En el varón se traduce como una especie de impotencia, no hay erección viril. En las mujeres es dejarse hacer sin ni siquiera lubricar el tracto sexual vaginal. Trastornos de personalidad o incapacidad para amar, son incapaces de poder amar, se sienten totalmente aislados de una realidad, creen que no pueden amar y se sienten muy excluidos. Búsqueda de sentimientos recíprocos también. De repente se encuentran dos parafílicos que pueden ser afines. Eso ya es su problema. O bien por indicación judicial. También consultan cuando tienen problemas judiciales y es necesario detener su actividad sexual de esta forma. Parafilias comunes. ¿Cuáles son? Las parafilias comunes son aquellas como por ejemplo el exhibicionismo. La persona muestra sus genitales a otras personas en una situación absolutamente inapropiada, lo cual es vivido como excitante para estas personas. El fetichismo es otro tipo de parafilia, sujeto que logra excitación y el placer sexual sustituyendo a la pareja por un objeto inanimado, generalmente por alguna prenda de vestir íntima o personal del sexo opuesto, o si es homosexual, de pronto del mismo sexo. El froteurismo, que está muy de moda últimamente, lamentablemente, ¿no? Es una excitación erótica a través del frotamiento del órgano genital contra el cuerpo de una persona desconocida sin su consentimiento. Hemos visto que han detenido a muchas personas, ¿no? Hay una actriz que fue presa de esto. La pedofilia, excitación a través de fantasías o contactos sexuales con menores de edad. Esto es lo más criticable del mundo. ¿Cómo es posible que puedan encontrar una satisfacción sexual
frente a un menor de edad. El sadismo. La excitación sexual se logra al infligir dolor o humillación a su pareja. Eso es una cosa pero aberrante, realmente una aberración de las peores, ¿no? Flagelar, pegar, gozar con el dolor ajeno, eso es un sadismo. El travestismo también es una desviación sexual que se caracteriza por la necesidad del sujeto de vestirse con ropa propia de personas de su sexo opuesto, para lograr así cierto grado de excitación sexual. Entonces estamos frente a personas que tienen, por ejemplo, los travestis se visten de mujeres y algunas lesbianas salen vestidas como hombres. El voyerismo, desviación sexual que se caracteriza en lograr excitación sexual al observar, sin que éste sea visto, a otras personas haciendo algún acto sexual, como cambiarse de ropa, masturbarse, tener relaciones con su pareja en condición normal. El voyerista se satisface sexualmente observando estas cosas. Hay mucha tendencia al voyerismo en nuestra sociedad. La zoofilia. Esto es ya imperdonable, ¿no? Desviación sexual, en la cual, ya sea en fantasía o en realidad, los animales son utilizados para lograr excitación y placer sexual, ¿no? Bien, vamos a hacer comentario de todas estas aberraciones. En realidad, por ejemplo, el homosexualismo también está catalogado dentro de una aberración sexual. Dios, cuando creó al hombre y a la mujer. Cuando creó los demás animales sexuados, creó a la hembra y al macho. No hay tercer sexo. Entonces es una desviación inducida por varias razones. Por ejemplo, la más conocida es la razón de una disfunción hormonal. ¿Qué es una disfunción hormonal, queridos amigos? La disfunción hormonal obedece a que las hormonas que definen las características sexuales no están funcionando adecuadamente. Esto sucede en una buena cantidad de homosexuales, tanto del lado masculino como del lado femenino, ¿no? Entonces eso es corregible con tratamiento alternativo hormonal o tratamiento hormonal alternativo. Si es hombre se le da andrógenos, si es mujer se le da estrógenos. Y pueden recuperar su aspecto realmente femenino. En el homosexualismo, por ejemplo, actualmente se está hablando de la unión civil. Eso puede ser un paso a lo que la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas y budistas, etcétera, no están de acuerdo, porque una unión civil o un matrimonio implica la contracción o contraer una serie de obligaciones propias de parejas normales. Si dos homosexuales de uno y otro sexo se pueden unir porque se gustaron o se enamoraron, bueno, pues si tienen bienes comunes, que vayan a una notaría y hagan declaración de sus bienes comunes y que las administren como mejor les parezca bajo una carta notarial. Pero de ahí a que haya una ley de unión civil sexual de homosexuales, yo discrepo. Yo respeto mucho a los homosexuales en materia social, pero no en la materia del vicio. Hay homosexuales, tanto en hombres como en mujeres, que dejaron su sexo a un lado y hasta son escandalosos. Se visten y salen a las calles a exhibir su depravación, o sea, su aberración sexual. Aberración, hasta cierto punto, es un adjetivo no necesariamente insultante. Esto quede bien claro. No es un adjetivo insultante. Una aberración puede ser por causas naturales o por causas inducidas. Es decir, nuestra sociedad puede estar haciendo un uso inadecuado de lo que podríamos llamar más adelante un aceptamiento, una aberración aceptada a nivel social, como está sucediendo actualmente, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros que en nuestra sociedad está sucediendo lo que sucede en países avanzados, entre comillas, ¿no? Que han avanzado hasta tal punto de que aceptan cierto grado de aberraciones sexuales, sin que esto sea necesariamente un
una inhibición o un quererse oponer a la vida de estas personas, que en su mayoría son respetables, pero si ya caen en el rango de lo inadecuado, digamos socialmente, no es posible. Bueno, continuamos en 2 minutos, una pausa y regresamos, como decía Augusto Ferrando. And now the end is near, and so I face